Bienvenidos, mi nombre es Verónica Valle y en este video voy a analizar las implicaciones legales y políticas del incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales de acuerdo a lo aprendido en la unidad 3 de la materia Procedimiento y Control Constitucional. Este tema es fundamental porque las sentencias constitucionales no son simples recomendaciones. Estas son decisiones de cumplimiento obligatorio e inmediato. Cuando no se cumplen, no solo se vulneran derechos, sino que también se pone en riesgo la estructura democrática y el Estado constitucional. En este video voy a analizar qué efectos tiene el incumplimiento, cuál es el trámite para hacerlo cumplir y cómo estas decisiones impactan en lo jurídico y en lo político, según lo que hemos aprendido en las clases 5 y 6 de la materia. Vamos a empezar determinando qué significa el incumplimiento de una sentencia constitucional. Las sentencias y dictámenes constitucionales tienen cumplimiento inmediato. Esto está establecido en el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque sólo así se garantizan los derechos constitucionales. Cuando una autoridad, sea un juez, una institución pública o incluso un particular, no cumple con la sentencia, ocurren dos problemas, un problema legal y un problema político. Un problema legal, porque se vulnera la tutela judicial efectiva de acuerdo al artículo 86, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que un proceso constitucional solo termina cuando se ejecuta la sentencia. Además, se activa la acción de incumplimiento reconocida por la Corte Constitucional como una garantía jurisdiccional. Esto está establecido en la sentencia 001-10-PJO-CC de la Corte Constitucional del Ecuador, dictada el 22 de diciembre del 2010. La Corte Constitucional puede solicitar, puede ordenar la ejecución forzosa, la reparación integral, sanciones, incluso la destitución de funcionarios, de acuerdo al artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuál es el problema político? El problema político se da porque el incumplimiento revela debilidad institucional, falta de respeto a la supremacía constitucional y una crisis de confianza en el sistema judicial. Cuando una sentencia constitucional no se cumple, el mensaje político es grave, ya que este mensaje es que la Constitución puede ser ignorada. Pero, ¿qué efectos tiene el incumplimiento de las sentencias y dictámenes? En la clase 5 nos explican los efectos directos, que tenemos el efecto jurídico, cuando se activa la competencia de la Corte Constitucional de acuerdo al artículo 436, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador. La sentencia incumplida debe ejecutarse en su totalidad e íntegramente, incluido la restitución del derecho, la reparación material e inmaterial, medidas de no repetición y sanciones. ¿Cuáles son los efectos institucionales? El incumplimiento puede revelar problemas en el Consejo de la Judicatura, puede activar responsabilidades disciplinarias e incluso penales del juez que incumple, establecido en el artículo 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El último efecto es el político, ya que las autoridades que no cumplen demuestran resistencia al control constitucional. Puede generarse incluso un choque entre las funciones del Estado y se debilita la cultura de respeto al Estado de Derecho. ¿Cuál es el trámite para exigir el cumplimiento de una sentencia? En la clase 6 se desarrollan los 6 pasos del trámite. El primero, ¿quién puede presentar la acción? Cualquiera que haya sido parte del proceso constitucional, el afectado directamente, incluso la propia Corte Constitucional puede iniciarla respecto a sus sentencias. El segundo paso es cuándo procede. Procede cuando un juez que dictó la sentencia no la ejecuta en el plazo razonable, o la ejecución es defectuosa, incompleta o cuando no se cumple un dictamen de la Corte Constitucional. El tercer paso es la revisión del expediente.
El juez debe enviar a la Corte el expediente y un informe argumentando sobre por qué no se ha podido ejecutar. Tiene un plazo de 5 días para hacerlo. El cuarto paso, si el juez no remite el expediente, el afectado puede pedir directamente a la Corte que ordene la remisión del expediente, la declaración del incumplimiento. El quinto paso es la sustanciación en la Corte Constitucional. El Pleno designa a un juez sustanciador. Este juez sustanciador puede pedir más información, convocar audiencias, ordenar diligencias. El sexto paso viene la sentencia de la Corte. La Corte puede aceptar o negar la acción, ordenar la ejecución integral, disponer nuevas medidas de reparación integral, como por ejemplo la restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, sanciones o reparaciones económicas, de acuerdo al artículo 98 y 99 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Ahora analizaremos el impacto legal y político del incumplimiento. Lo primero que vamos a analizar es el impacto legal. Se afecta la seguridad jurídica porque un fallo firme deja de ser obligatorio. Además, que se quiebra la eficacia de las garantías constitucionales al crear un precedente negativo de que si no se cumple, no pasa nada. El otro es el impacto político. Cuando las instituciones no obedecen a la Corte Constitucional, se genera el debilitamiento del Estado constitucional, la pérdida de legitimidad, conflicto entre las funciones del Estado, percepción de impunidad, la erosión de la democracia. El incumplimiento de las sentencias no es solo un tema técnico, sino un indicador del nivel democrático de un país. En conclusión, podemos decir que el incumplimiento de las sentencias constitucionales tiene efectos profundos, tanto en lo político como en lo jurídico. La Corte Constitucional cuenta con una acción específica para garantizar la ejecución, lo cual es la acción de incumplimiento, que permite ordenar, reparar integralmente sanciones y medidas para prevenir que vuelva a ocurrir. Cumplir las sentencias constitucionales no es opcional, es un requisito fundamental del Estado de Derecho y de protección real de los derechos humanos de los ecuatorianos. Gracias por ver este video.